Agroperspectivas. Nuestros especialistas económicos nos hablan de las oportunidades, expectativas y desafíos del sector y sus productos alimentarios en el entorno micro y macroeconómico. Hola, ¿qué tal? Es como siempre un gusto saludar a la comunidad de profesionales, compañeros y compañeras de FIRA, así como a quienes escuchan y ven este podcast a través de las diferentes plataformas de audio y video por internet. Yo soy Cecilia Arista, agrocomunicadora y especialista de la Subdirección de Promoción de Productos y Servicios en FIRA, y en este episodio del podcast nos hemos planteado compartirles un acercamiento, un marco de análisis respecto a uno de los temas claves en la política y las relaciones comerciales internacionales para nuestro país, que es el TEMEC. Este acuerdo comercial entre México y América del Norte, en el que, como seguramente ya has escuchado, está iniciando una etapa de reuniones bilaterales, por lo que pronto México y Estados Unidos estarán entrando a estas revisiones que han sido programadas de manera previa para el mes de julio. Y bueno, para entender mejor qué representa para México y en especial para nuestro sector agroalimentario el análisis y revisión de los puntos de este acuerdo, hoy nos acompaña aquí en el podcast Diego Alfonso Valencia Flores. Él es especialista de la Subdirección de Investigación Económica de FIRA y con su conocimiento y experiencia en temas de negociación y comercio internacional, Diego pues nos va a ayudar a comprender mejor y a poner sobre todo en perspectiva los principales retos y las oportunidades del TEMEC. Así que Diego, pues es maestro en economía con especialidad en negocios comerciales internacionales por el Colegio de México, y además de otras investigaciones y colaboraciones en FIRA, participó de manera activa en el análisis referencial Perspectivas 2026 de FIRA, un documento que elaboramos aquí en la institución para facilitar y acompañar la toma de decisiones productivas, financieras, de inversión, y que por supuesto les invito a que lo descarguen de la página de FIRA en internet, o pueden consultarlo aquí en el vínculo que les vamos a dejar en las notas del episodio. Bien, pues hecho el comercial, Diego, ahora sí saludo con mucho gusto a nuestro especialista en el tema. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bienvenido al podcast de FIRA. Estoy muy bien, Ceci, muchas gracias por abrirme este espacio. Es un gusto estar aquí contigo tratando estos temas que a mí me resultan tan interesantes y que creo que son muy relevantes para nuestro sector, ¿no? Entonces, sin duda son importantes para el sector y para nosotros fundamentales conocerlos para poder también enfocar la conversación y la perspectiva de negocio en lo que hacemos en FIRA. Oye, Diego, y aunque pudiéramos asumir que todos y todas quienes nos escuchan saben qué es el TEMEC, ¿qué te parece si para empezar la conversación nos ayudas a establecer un contexto así muy breve de qué es el tratado? Claro que sí, Ceci. Mira, pues el TEMEC hace referencia al Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, y es una versión renovada de lo que conocíamos como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ¿no? El TLCCAN. Entonces, este TEMEC retoma algunas cuestiones, establece un nuevo capítulo para comercio digital, que es un tema un poquito novedoso, por ejemplo. También se añaden algunos compromisos en el capítulo laboral, muy enfocados hacia México, y también aumentan el requisito para las reglas de origen en el sector de las autopartes, ¿no? Entonces eso es lo más relevante, es una evolución, es una continuación del TLCCAN, y este TEMEC entra en vigor el primero de julio de 2020. Entonces, pues se establece cómo van a operar las inversiones extranjeras, qué certidumbre le vas a dar tú a mis inversores, y en el sentido contrario lo mismo. Se establecen también compromisos laborales, ambientales, se establecen mecanismos de solución de controversias, como veíamos el año pasado en el tema del maíz transgénico, medidas sanitarias, fitosanitarias, cómo van a operar las aduanas, entre muchas otras cosas, comercio digital. Es un mundo, los tratados comerciales. Y hay un punto bien importante y bien relevante donde me gustaría hacer énfasis, que son las reglas de origen. Las famosas reglas de origen, y que en esta ocasión parece que es el centro de la discusión. Y a veces no son tan obvias, ¿no? Las reglas de origen. Simplemente se establece cuáles son los mecanismos para yo determinar que un producto es de cierto país o no. Y
es muy claro en el caso de los productos agrícolas, se determina que un producto agrícola es del país si creció en dicho país, pero pensemos en algo más complejo como un chocolate con almendras, ¿no? Uh-huh. Donde el cacao puede venir de Chiapas, pero las almendras de Estados Unidos y el empaquetado de China, ¿no? Entonces, uh-huh. ¿En qué medida determinas que un producto es mexicano? Y bueno, parece que aquí son aquí va a ser el centro del debate en esta revisión del TEMEC de la que vamos a hablar. Uh-huh. Sí, en nuestro caso, pues, en el sector agroalimentario, ¿no? Pero también en el sector automotriz, en el sector de esta cuestión de autopartes digitales o cosas por el estilo, sí. Pues todavía es aún más complejo, ¿no? Exacto. Porque determinar aranceles para cada partecita que trae un auto, pues sería un ida y venida de... Exactamente, sí. Pero en el caso de México, ¿qué nos pudieras platicar acerca de la manera en la que se ha venido desarrollando el tratado? Digamos, ¿cuáles son los datos claves de la integración entre México y Estados Unidos? Y vamos a enfocarnos en lo que básicamente pues es el sector que le interesa a FIRA, uh-huh. en el que participamos, que es el sector agroalimentario. Para responder tu pregunta voy a retomar un par de cifras clave sobre lo que representa México para Estados Unidos, ¿no? Y lo primero es que el 17.8% de lo que Estados Unidos vendió del sector agroalimentario se destinó hacia México. Uh-huh. ¿No? Sus exportaciones. Sus exportaciones, exactamente. Uh-huh. Y en el sentido contrario, pues el 20.7% de sus compras provienen de México. Entonces vemos que somos dos economías altamente integradas, y esto se refleja también en que somos, si bien es nuestro principal socio comercial, Estados Unidos es el país que más compra nuestros productos del sector agroindustrial, también somos quienes más les compran de su sector agroindustrial. Ahí se refleja la interdependencia. Y bueno, pues aquí está el punto, como tú decías, en las reglas de origen, pero también en el resultado de las reuniones que se están realizando para la revisión uh-huh. de este acuerdo comercial. Cuéntanos un poquito más acerca de esta revisión, de qué se trata, cómo se ve en cifras esa interdependencia que tenemos y que impacta en las cadenas de valor. Uh-huh. Pero sobre todo, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de estas reuniones bilaterales? Mira, estas reuniones bilaterales se dan en un marco de un proceso de revisión que se estableció cuando pasamos del TLC-CAN al TEMEC. Y dentro de lo que se establece en el TEMEC, son reuniones que básicamente a los 6 años, que el plazo se cumple en julio de 2026, y en esta revisión se determina si el tratado se va a renovar por 16 años adicionales, con una nueva revisión dentro de 6 años, ¿no? Y así sería el proceso, ¿no? Cada 6 años vas revisando, pero se va extendiendo siempre por 16 años. Y bueno, aquí lo importante es que este 1 de julio de 2026, pues no es un punto de ruptura de todo o nada, ¿no? Ahí empieza la revisión oficial. Sin embargo, ya hemos visto algunas reuniones bilaterales, en particular de Marcelo Ebrard, secretario de Economía en México, y Jamieson Greer, que es su homólogo en los Estados Unidos. Y para este proceso de revisión oficial se establecen una serie de pasos, tanto en México como en Estados Unidos, y en particular hay que hacer una consulta pública hacia los sectores interesados, hay que traer representantes al menos 270 días antes de este 1 de julio de 2026, se hacen consultas, ¿no? Se dice qué opinan, hay un posicionamiento oficial por parte de los representantes, y en particular en Estados Unidos se exige que el representante comercial, la contraparte de Secretaría de Economía, haga un posicionamiento acerca de lo que espera en este proceso de revisión, es decir, que diga si desea continuar, si no desea continuar, o si desea continuar con ciertos matices, ¿no? Esto que me comentas es bien importante. Estás comentando, bueno, cómo funciona esta mecánica, uh-huh. esta dinámica de revisión, pero ¿quiénes intervienen aquí? O sea, ¿qué actores claves hay? El panel del sector agroindustrial estuvo integrado más bien por 23 representantes, donde vimos productores también de berries, de productos de origen animal, frutos secos, lácteos, café, bebidas espirituosas, ganaderos, etcétera, ¿no? Es como un panel integrado por... ¿Qué opinaban estas audiencias? ¿Cuál fue el resultado de estas audiencias uh-huh. que opinaban acerca de la permanencia del tratado? Mira, justo
el sector se mostró prácticamente a favor de continuar con el TMEC y lo reconocieron como un acuerdo rotundamente exitoso, ¿no? Mencionaba, hubieron 23 representantes del sector agroindustrial. De estos 23, 18 estuvieron a favor y mencionaron explícitamente su deseo de continuar con el TMEC, y si bien reconocieron áreas de oportunidad, ellos buscan atenderlas dentro de la certidumbre del tratado, a partir de mesas de trabajo, etcétera. Esa es la mayor ancla que tenemos en el tratado comercial, el sector agroalimentario y en general los diversos sectores económicos en los Estados Unidos que buscan una renovación y que buscan esta certidumbre que te genera la existencia de un tratado comercial y tener reglas claras en el juego. ¿Quiénes estuvieron en contra? En particular fueron 5 representantes. Los productores cárnicos en general se muestran reacios a continuar con el TMEC y ellos proponen o exigen impulsar o reinstaurar un etiquetado obligatorio por origen. Y esto está bien interesante porque lo que ellos quieren es que para determinar que la carne es estadounidense, el ganado haya nacido, haya sido criado y haya sido sacrificado en los Estados Unidos, ¿no? Lo cual en su momento ya hizo Estados Unidos hace más de 10 años, y esto se consideró una práctica que frena el comercio porque genera incentivos para no comprar ganado que fue engordado en México. Entonces, eso ya es un tema viejo que ahora retomaron los ganaderos, pero bueno, es lo que ellos exigen. Y por otro lado, tenemos representantes del sector agrícola, en particular son productores de Florida, hortifrutícolas, así como la Comisión del Aguacate de California, y ellos pues están preocupados por la competencia de los productos mexicanos, pero solo en sus ventanas productivas, ¿no? Que son productos estacionales. A ellos les interesa que cuando ellos salgan con su producción hayan aranceles más altos para los productos mexicanos, para ellos poder colocar su producto de forma más fácil. Aquí es muy muy interesante porque el tomate de Florida y el aguacate de California son productos en donde vemos que a partir de la integración comercial hubo un cambio en los patrones de consumo de los estadounidenses, a partir de que pudieron tener estos productos frescos a precios accesibles durante todo el año, pues el consumo de estos dos productos se disparó, y al día de hoy Estados Unidos pues no sería capaz de satisfacer su demanda solo con su producción interna. Claro. Y además no podría sustituir a México como un socio comercial. Ellos exigen entonces contingentes arancelarios, que la definición de un contingente arancelario solo es poner un arancel más alto en cierto periodo o bajo ciertas condiciones y tener un arancel preferencial para cuando no se cumplan esas condiciones. ¿Qué cadenas agroalimentarias se pueden ver más impactadas por estas revisiones y por esta parte del acuerdo? Pues las cadenas que se pueden ver más impactadas son las que están altamente integradas. Y aquí me gustaría retomar 3 ejemplos, Ceci. El primero es la cerveza mexicana, ¿no? Somos los principales productores de cerveza. Gran parte se va hacia los Estados Unidos, pero para producir esta cerveza México suele comprar cebada estadounidense. Entonces compramos cebada, producimos cerveza y volvemos a mandar esa cebada, pero ahora en forma de un producto transformado. Otro ejemplo claro sería la carne, ¿no? De nuevo, importamos granos que usamos para alimentar el ganado, y este ganado se va a sacrificio a los Estados Unidos para la producción de carne. Entonces vemos cómo es toda una cadena de valor, cómo los productos pasan las fronteras varias veces, a lo mejor con cierta transformación, pero sí vemos esa interdependencia. Y luego tenemos casos muy particulares y muy interesantes como es el jitomate, por ejemplo, donde a partir del Tratado Comercial de América del Norte, vimos un cambio en los patrones de consumo de los estadounidenses, y eso es bien interesante, ¿no? Ellos ya están acostumbrados a tener producto de calidad, producto fresco durante todo el año y a precios accesibles. Entonces su consumo ha aumentado mucho,
Y que también tiene que ver con una cuestión demográfica, ¿no? Porque cada vez, pues, habiendo migrantes en Estados Unidos, pues, hay la preferencia siempre del tomate saladet, ¿no? Exactamente. Que es otra parte. Y si nos centramos también que en Estados Unidos, pues, el jitomate que se produce más es el jitomate de bola, que tiene menos, que implica menos mano de obra para su cosecha, para su producción. Y en contra, nosotros, pues, estamos produciendo más tomate cherry, ¿no? Que también es una parte de la tendencia del consumo en los Estados Unidos y en muchos países. Hoy en día, oí a decir a un amigo, es más fácil tomar un racimo de tomates cherries y llevártelos en la bolsa o llevártelos para la oficina, para comer en cualquier lado, que tomar un tomate bola y llevártelo partidito, ¿no? Entonces, como tú dices, tiene también que ver con muchos patrones de consumo, ¿no? Sí, y ahí es bien interesante porque Estados Unidos depende de México para que sus consumidores se puedan abastecer, pero también para su industria, ¿no? Ellos toman el tomate y lo transforman. Así es, sí. ¿No? Y es interesante además que Estados Unidos no sería capaz de satisfacer su demanda solo con la producción local, ¿no? Depende de México. Incluso si quisiera sustituir a México como socio comercial con otros países productores de tomate, no sería suficiente. Ese es un mensaje bien importante, es decir, México no es fácil de sustituir, no es como que lo puedan hacer de hoy para mañana, entonces estamos en esto juntos básicamente y por eso el TEMEC también ha sido tan exitoso. Esa dependencia de integración es la que también favorece, exactamente, ¿no? Y ahí es donde cada uno de los países aprovecha sus ventajas comparativas. México tiene mejores condiciones para producir, por ejemplo, el jitomate y Estados Unidos, exacto, frutas, sí, lo hortifrutícola, mientras que Estados Unidos tal vez tenga mejores condiciones para producir cierto tipo de granos como el trigo y bueno, juntos como región parece que somos más fuertes. ¿Qué fechas claves tenemos para esta revisión que nos puedas mencionar? Decíamos, ahorita se llevaron a cabo audiencias, estamos llevando reuniones bilaterales tendientes a esta revisión obligatoria que se hará para el 1 de julio de 2026. ¿Qué podríamos ver entre 2026 y tendiente hacia el 2036 que expira, digamos, en todo caso el tratado? Sería un mecanismo, en el caso de que no haya acuerdo, sería un proceso de revisiones anuales, ¿no? Eso es... ¿Qué es lo que menos quisiéramos? Es lo que menos quisiéramos, pero a pesar de que es un escenario que vemos... ¿Que habría que contemplar? Que podemos contemplar exactamente, dentro de esos 10 años pues habrían reglas claras en el juego, es decir, seguiríamos operando bajo el TEMEC. La dinámica comercial de los Estados Unidos no depende solamente del Ejecutivo, ¿no? Hay otros participantes, como lo es el Congreso, y a quien está obligado el Ejecutivo a consultar en los temas comerciales. Y entonces ahí el Congreso puede jugar como contrapeso en este proceso de revisión, donde además tenemos elecciones en los Estados Unidos en noviembre, donde podemos ver un cambio en la composición del Senado, de la Cámara de Representantes, y que por los propios intereses de Estados Unidos, por la integración comercial y por lo importante que es el Tratado de Libre Comercio para los Estados Unidos, podrían comenzar a presionar al Ejecutivo, que ve estas revisiones anuales como una estrategia de negociación. Entonces estos contrapesos podrían presionar para ayudarnos a obtener esta renovación del TEMEC lo antes posible. Claro. Entonces sí, la ruptura parece muy muy poco probable, pero sí van a tratar de obtener las mayores concesiones posibles. Y por eso entraríamos justo en ese estira y afloja. Entonces esperamos que haya renovación y sí me gustaría mandar un mensaje. Ajá, sí, de que hay certidumbre, un mensaje de calma. A final de cuentas vamos a ver muchas noticias en los siguientes meses discutiendo sobre las reuniones bilaterales, que si Canadá sí, que si Canadá no, pero bueno, en los hechos vemos que el TEMEC es un ancla para las tres economías. Y bueno, esperamos resultados positivos y buenas condiciones gracias al equipo de negociadores mexicanos. Claro, sin duda siempre hay oportunidades dentro de los desafíos que implica este proceso que tiene, al igual que mi apellido, muchas aristas de las cuales analizarse y en donde todas ellas pues tienen impactos que están relacionados no solamente con esto, ¿no? Igual con la rentabilidad, con la productividad, con la adopción tecnológica y en esa parte, por supuesto que el financiamiento al sector, que es el tema eje
eje de nosotros en FIRA, pues también cobra oportunidades importantes, ¿no? Y en ese sentido, Diego, ¿cuál tendría que ser el papel de FIRA ante los retos que implica esta nueva revisión del tratado? Claro, eso es bien importante porque lo que estamos viendo desde que entró al menos Donald Trump es un aumento en la incertidumbre. Y FIRA es una institución que creo que se encarga de dar certidumbre en el sector, ¿no? Y lo hace mediante varios esquemas. El fondeo, ¿no? Garantiza que hayan recursos para el campo mexicano, pero también por el esquema de garantías, ¿no? Donde le da cierta certidumbre a los intermediarios financieros. Y además, al tener ser una institución tan noble y al tener este acercamiento, este feeling directo de los productores, pues se puede escuchar sus necesidades y diseñar programas coyunturales que permitan abordar estas problemáticas, ¿no? Hemos visto iniciativas de apoyo hacia los exportadores, ¿no? que probablemente se estén cocinando ahorita. Hemos visto pues programas muy específicos como desarrollo de proveedores para integrar en todas las etapas las cadenas de valor. Entonces creo que FIRA aquí tiene un rol, siempre lo ha tenido y lo va a seguir teniendo. Y bueno, sin duda se va a ayudar a los productores y vamos a seguir teniendo estos resultados que hemos tenido apoyando al campo mexicano. Y sí, sin duda FIRA es una institución que siempre está ahí viendo por el bien del productor y me da mucho gusto ser parte de una institución así, ¿no? Excelente, mi estimado Diego. Bueno, pues podríamos alargarnos un poquito más en la conversación porque hay todavía muchos aspectos a definir que están puestos en la mesa, pero bueno, la idea era ofrecerles un marco referencial de análisis sobre el tema y de igual manera pues invitarles a que consulten nuestro documento Perspectivas 2026, un documento que en FIRA tenemos diseñándolo, tenemos mejorándolo desde hace al menos 11 años y que justo tiene el objetivo de abordar diferentes temas del sector para que productores, empresas y mismos compañeros aquí en FIRA tengan elementos para determinar, para impulsar una mejor toma de decisiones. Y justo en un apartado de Perspectivas 2026 se aborda este tema del tratado comercial, del TEMEC, en los términos que Diego nos ha venido hoy comentando. Así que, pues por supuesto que se los recomendamos mucho. Diego, muchísimas gracias por tus aportaciones aquí en el podcast de FIRA. Espero que no sea ni la primera ni la última vez, por supuesto. Esperemos. Y que podamos tenerte aquí con otros temas. Muchas Perfecto, gracias. Muchas gracias, Ceci. Muy bien, y para los compañeros y compañeras de FIRA que nos escuchan, les recordamos que el documento de Perspectivas 2026 lo pueden descargar en el sitio de la Dirección General Adjunta de Inteligencia Sectorial, y para quienes nos escuchan a través de las diferentes plataformas digitales pueden descargar esta publicación totalmente gratuita en la página de FIRA en internet, www.fira.go.mx, capacitación e información, estudios económicos, Perspectivas FIRA. Ahí es donde van a encontrar el documento. Y bueno, pues si encontraste aquí en esta conversación información útil para tu equipo de trabajo, para tus clientes, para tus intermediarios, pues por supuesto que puedes compartir la liga de este material y no olvides calificar el episodio con 5 estrellitas en la página en donde estás escuchando esta conversación. Se despide de ustedes Cecilia Arista en la producción del podcast Axel Escutia y los esperamos en otro episodio del podcast de FIRA. Agroperspectivas. Nuestros especialistas económicos nos hablan de las oportunidades, expectativas y desafíos del sector y sus productos alimentarios en el entorno micro y macroeconómico.